Para, entre comillas, celebrar la mitad del proceso de este plan, quería poder compartir una receta, algo que he estado haciendo desde que empecé el plan para poder complementar mi cantidad de proteína y mi cantidad de calorías y ha sido extremadamente efectivo. Así que esto es carne seca casera, algo que mencioné que consumo en un video anterior, pero ahora quiero dar una explicación completa de cómo la hago. El primer paso es obviamente conseguir la carne. Yo personalmente voy a una tienda que queda cerca de mi casa y compro 500-600 gramos de bistec, que dependiendo del corte debería ser como entre 5.000 y 10.000 pesos, o 5 a 10 dólares. Luego esta la metes al freezer O durante sea, 1 a 4 horas. Hay versiones que se me pasó, así que quedó un poco congelada. Así que la dejé un tiempo de congelar y la cortamos en tiras. Tras esto preparamos el marinado donde ponemos salsa de soya, salsa inglesa y miel. La cantidad depende completamente de cuánta carne estés utilizando. Yo en este caso utilicé una taza de salsa de soya, media de salsa inglesa y unas 2 cucharadas de miel. Y por el lado de las especias es completamente al gusto. Yo le puse sal, pimienta, jengibre, comino y pimentón rojo. Luego ponemos la carne en la marinada teniendo cuidado de que cada parte esté bien bañada. Lo guardamos en algún tipo de contenedor y lo metemos al refrigerador de 4 horas hasta toda la noche. Pasado este tiempo pasamos a quitar el exceso de líquido de la carne. Yo simplemente lo hago con toallas de papel. Y ahora para cocinar existen diferentes máquinas especiales, sin embargo esto es casero. Así que lo que hacemos es agarrar el horno, lo ponemos a entre 60 y 80 grados. Y si no tenemos un rack metálico usamos palas de brocheta, teniendo cuidado de que los trozos de carne estén bien separados. Los ponemos de esta manera y dejamos ahí durante 2 a 3 horas. Hasta que la carne al tacto no tenga nada de líquido. Hay otro método que yo he utilizado que es en la freidora de aire. Sin embargo es bastante molesto, se caen constantemente. Puede ser también por el tipo de freidora que tengo yo. Sin embargo considero de que no vale la pena. Pero sí demora mucho menos. Demora aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Así que si te molesta gastar electricidad es una opción válida. Ya que tener cuidado de dejar la puerta del horno ligeramente abierta, cosa de que la humedad pueda salir. Ya pasado el tiempo los revisamos, los tocamos, que al tacto estén bastante secos y de que se separen de esta manera cada una de las fibras. Y se me olvidó mencionar lo que esto es muy importante, cómo se guarda. Se debe guardar sí o sí en un contenedor hermético. ¿Se puede dejar a temperatura ambiente? Sí, pero yo lo dejo en el refrigerador por si acaso realmente. Yo lo guardo con toalla de papel para así procurar de que nada de humedad se meta en la carne, que eso es lo que lleva directamente a que se estropee. Hay una comparación entre la que hice en la freidora de aire y en el horno. A simple vista no hay nada de diferencia, sin embargo, no lo sé, me gusta más cómo queda en el horno. Yo creo que sí podría lograr de que tanto en la freidora como en el horno quedan exactamente igual para así gastar menos energía. Sin embargo, la freidora gasta más electricidad que el horno de por sí, así que no sé, depende completamente del gusto. Y solamente quiero que vean este pedazo. Quedó precioso, ¿sí o no?